Padre, comentábamos hace unos segundos cómo es que el hombre actual vuelve, inclusive personajes de un alto nivel académico, cultural, etcétera, cómo es que pueden volver a creencias francamente primitivas, pero primitivas al borde de descabezar gallinas y hacer barbaridades por el estilo. O sea, ¿por qué el ser humano cae en esto en pleno siglo XX, XXI? Yo creo que una cosa sería analizar cuál es la tendencia general y luego ver esas cosas que dices que sí se dan en grupos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues sabemos que toda esta clase de religiosidad que va mezclada con magia, pues se da en pueblos que tienen una experiencia religiosa bastante ignorante, es pobre. Entonces, a medida que se ha ido perdiendo la verdadera noción o el verdadero conocimiento de su propia religión, pues han caído en poner lo que no saben, se lo inventan, ¿no? O sea, y de ahí viene todas estas prácticas religiosas que han ido creando, pues, lo que se llama una religión sincretista, ¿no? Que van tomando, sí, pues yo conozco también personas que están volviendo a prácticas antiguas del tiempo de los bárbaros, ¿no? De los celtas y demás, de grupos bárbaros de Europa, y pues la verdad que es un fenómeno raro, que no sé, bueno, pues son cosas esporádicas y que precisamente en este mundo con unas opciones donde cada uno puede opinar y puede practicar lo que le gusta, pues es normal, ¿no? Que haya gente con esta mentalidad, que la verdad es difícil, porque inclusive algunos de ellos han sido miembros de un grupo cristiano, Así es. católico, y se han ido por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que la raíz de todo es que no han entendido realmente el sentido que tiene su religiosidad cristiana. Quizá ellos han buscado unos intereses muy personales, y todo eso, pues obviamente que cuando uno busca su interés, pues está dispuesto a hacer muchas cosas que se puede sacrificar. Igual se sacrifican personas que se puede sacrificar al Dios verdadero e imaginarse a un Dios tal como uno lo quiere, ¿no? De hecho, el próximo domingo vamos a leer el Evangelio de la mujer samaritana, capítulo 4 de San Juan, donde Jesús habla de adorar a Dios, que es Padre, habla del Padre, sobre todo, de un Dios como Padre, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es decir, de dar a Dios el culto que le pertenece como espíritu, no a través de prácticas humanas más o menos satisfactorias para, no sé, la psicología. Es como hoy, ¿verdad? Hoy mucha gente ha ido a las pirámides de Teotihuacán a llenarse de energía, ¿no? Y con el sol que había hoy sí se han de ver una serie de ritos. Y ayer un locutor de televisión decía que en ninguna religión hay rituales para llenarse de energía, que todo eso son cosas posteriores ahora, que originalmente no existen. Y él, pues así un poco en plan de broma y de risa, decía: llenarse de energía, pues tener una buena alimentación, tomar tus vitaminas cuando no te alcanza la alimentación, pues de esa manera te llenas de energía, pero que a través de que te pongas de cara al sol para que eso te llene de energía, pues como que... De radiación. Entonces hay radiaciones
que te dañan en lugar de beneficiarte, ¿no? De eso sí te vas a llenar. Entonces, pues hay muchas de esas cosas que el ser humano se las inventa, ¿verdad? Y que porque la religión, ¿quién se la inventó? Una cosa es Dios y otra cosa es la religión. El decir, como dicen algunos, me hace gracia que dicen que el hombre se inventa a Dios. Eso me parece una Barbaridad, así diciendo una cosa, palabra suave. Que el hombre se inventa la religión, sí, pero no a Dios. es decir, yo no te invento a ti, pero yo puedo inventarme formas de ganar tu amistad, Claro. ¿no? Y de ganar tu favor si yo necesito algo de ti. Ahí, pues sí, ahí. Y si estamos en varios, pues nos podemos inventar muchas cosas más o menos legítimas, a nuestro parecer, para conquistarte o para engañarte o para hacer que tú hagas lo que nosotros queremos. Y eso es un poquito el sentido de la religión, ¿no? Es como querer manipular a Dios, porque ese es el sentido, es relegarse a Dios, es relacionarse con Dios. Por eso, precisamente, y alguna vez lo dijimos aquí, ya hace mucho tiempo, el cristianismo no se considera una religión, es decir, para los estudiosos de la fenomenología religiosa y mirando a lo que realmente es la religión, que es una serie de intentos y prácticas del ser humano para relacionarse con Dios, con lo trascendente, pues el cristianismo no entra dentro de esa definición. ¿Por qué? Porque el cristianismo, igual que el judaísmo o el islamismo, se consideran religiones reveladas. Entonces, dentro de nuestra ideología, no hemos sido nosotros los que hemos hecho un movimiento de relación con Dios, sino que Dios ha sido el que se ha relacionado con nosotros. Dios quien se nos ha manifestado, y así lo vemos desde el primer momento, desde el primer versículo de la Biblia, vemos cómo se nos habla de una experiencia en la cual Dios es el protagonista y no el ser humano. Dios es amor y es difusivo de sí mismo, quiere compartir con el ser humano su vida eterna, su trascendencia, y para eso lo crea, y no simplemente lo crea a su imagen y semejanza, con un alma espiritual que pueda, con el que pueda pues compartir una experiencia. Es decir, tú y yo podemos hablar de cosas que nos interesan y que tenemos intereses comunes, podemos hablar de filosofía, de medicina, de astrología, etcétera. Con el gato no creo que puedas hablar eso. Es difícil que me conteste. Y que sepas si te sigue el hilo. Sí, también es muy complicado. Entonces, para que se pudiera dar una relación entre Dios y nosotros, Dios nos da esa alma espiritual, de tal manera que pueda haber una comunicación, una correlación entre un y otro, entre Él y nosotros, ¿no? Entonces, pues todo lo que nosotros luego ha originado, a lo largo, claro está, que vemos como el judaísmo, pues sí se crea una serie de ritos bastante pesados para responder a esta manifestación y a esta revelación de Dios, y pues sí, es lo que constituye el corazón de una religión, todos esos ritos y sacrificios, etcétera, y prácticas y mandamientos y prohibiciones que están contenidos en los libros legislativos de la Biblia, y otras normas que luego ellos, los talmudes y demás, que se fueron escribiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro de nuestra ideología cristiana, precisamente lo que nosotros queremos poner de relieve, y el Papa en el documento lo expresa desde el principio, es que el cristianismo gira en torno a una experiencia de encuentro, no una experiencia de ritos, no una experiencia de conquista, de manipulación, sino una experiencia de encuentro favorable, de encuentro amistoso entre Dios y nosotros, de encuentro de nosotros con Jesucristo y a través de Jesucristo con Dios. Padre, dentro de los cuestionamientos que me han hecho por internet las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, está uno con respecto a todos estos grupos y sectas que es particularmente notorio. Tal secta, no vamos a decir nombres para no herir susceptibilidades, son los elegidos de Dios.
tal secta son los elegidos de Dios, tal secta son los elegidos. Bueno, ¿por qué deben ser elegidos de Dios? Bueno, esa idea, diríamos, prevalece en la fenomenología religiosa. Es una constante. Estudiando la historia de las religiones, pues se ve que no solamente el pueblo de Israel es el pueblo elegido, sino que hay otros pueblos y otros grupos religiosos que también tienen esa misma conciencia. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque todo el mundo piensa que, para empezar, como México no hay dos, ¿no? Entonces, de ahí viene que el narcisismo nos pega fuerte. El narcisismo humano permea todas las manifestaciones de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, sea la religión, pues sea la política, sea el nacionalismo, todos tenemos esa manía egocéntrica y megalomanía, digamos, ¿no? Megalómana, sí. Pues, de creer que somos los mejores, y no solamente los mejores, sino hasta los únicos, ¿verdad? Pues, ¿de qué tanto hay de primitivismo en esto? Porque en una idea ya muy avanzada, como es las palabras de Jesús de Nazaret, que considera y le plasma al hombre el hecho de que todos somos elegidos, de que Dios nos ama, nos acepta y nos abrirá las puertas del paraíso, independientemente de nuestra raza, ideología política, o si estamos chaparitos, gorditos, pretitos o granos, entonces eso a él no le importa, todos somos sus hijos y nos ama igual. ¿Qué tanto hay de retroceso en estas cosas de la megalomanía sectaria? Bueno, es que todo dependerá de si nosotros entendemos bien el mensaje de Jesucristo o lo tomamos como un punto de referencia. Si lo tomamos como punto de referencia, entonces sí habría un retroceso. Pero para quienes no lo conocen, pues no hay retroceso, sino que es esa tendencia original, primitiva de la religión, como una forma de satisfacer o de llenar huecos en su vida, o de satisfacer necesidades de contacto con la trascendencia, ¿verdad? En ese sentido, pues hoy día sí creo que el cristianismo o la iglesia cristiana, en cualquiera de sus, o en la mayoría, al menos en los grandes grupos, porque dentro del cristianismo pues hay muchos grupos, hay mini grupos, sí, y hay maxi grupos, sí, megagrupos también. Entonces, las grandes iglesias, como se dicen, sean de la Reforma o de la Iglesia Católica, pues normalmente van tomando otra línea que se va alejando, por una parte, del fundamentalismo, tanto en las creencias como en las prácticas, y por otra se va abriendo, desechando esa mentalidad del exclusivismo, o de una religión exclusivista, de decir que nosotros somos los únicos y que todo se reduce a que todo el mundo crea lo que nosotros creemos y practicamos. Somos absolutamente, ¿no?, poseedores de la verdad. Sí, únicos. Únicos. Padre, regresamos en un minuto y platicamos.